gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora estando sentado a la derecha del trono de Dios. Notamos entonces aquí que el autor de este libro de Hebreo deja muy claro lo importante en quién se funda nuestra fe. Nuestra fe está fundada en Jesucristo el Señor. ¿Por qué razón? Porque Él es el autor. Él es el autor, el iniciador y el que perfecciona nuestra fe. Y dice el texto aquí: fijemos la mirada en Jesús. ¿Por qué razón en Jesús? Porque Él fue el que soportó la cruz, soportó el menosprecio, la vergüenza, llevó el pecado de todos nosotros. Y eso, hermano, lo hace entonces a Jesucristo ser el autor de nuestra fe. Por eso nuestra fe entonces está puesta en Jesucristo. Y esta es una parte importante porque, como les decía, muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados de la fe. Y por esto vamos a ver entonces qué es fe. Cuando hablamos de la fe, ¿qué es fe? Y vamos a tener entonces esta pregunta: ¿por qué? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe nosotros la encontramos aquí en un texto bíblico del mismo libro de Hebreos, o la carta de Hebreos, perdón. Dice Hebreos 11:1. En Nueva Versión Internacional dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe, una certeza de algo que esperamos, una convicción de algo que no vemos, pero es una fe que está basada en promesas fieles y reales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón entonces es que nuestra fe es solamente en Él? Nuestra esperanza, nuestra fe en Jesucristo, porque Él fue el que murió, el que sufrió en la cruz, como decían los otros textos bíblicos que acabamos de leer, y Jesucristo es en quien está fundada nuestra fe. Y ya sabemos lo que dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esta es una parte importante, hermanos, que podamos entender que nuestra fe debe estar fundada, firme, arraigada, aferrada en Jesucristo, porque Él es quien murió, fue sepultado y resucitó, y Él fue el que llevó en nosotros toda nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestra depravación. Todo lo llevó Jesucristo a través de su muerte en la cruz. Ahora, quiero que nosotros pensemos esto en esta otra parte, porque algunas veces nosotros claudicamos en la fe. ¿Por qué nosotros algunos momentos dejamos nuestra fe? ¿Por qué fallamos en nuestra fe? ¿Por qué dudamos? Y yo quiero que veamos entonces, tengo ahí, Jonathan, si puedes ayudarme a poner un poquito atrás la siguiente slide. ¿Por qué la gente pierde la fe? ¿Por qué es que nosotros en algún momento dudamos? ¿Por qué en el momento es que viene temor? ¿Por qué el momento en que llega y nos sorprendemos de que jóvenes, personas que probablemente en algún momento han conocido de la palabra del Señor, han conocido un poco del mensaje, pero su fe no estuvo firme? Y dice entonces que la gente pierde su fe porque en un momento dado hay una presión, la presión del mundo, y eso
nos hace abandonar los principios y los valores de Dios. Recordarán ustedes aquella parábola del sembrador. El sembrador dice que salió a sembrar y dice que una parte de la semilla caía entre espinos y los espinos la ahogaban y no la dejaba crecer. Otra parte de la semilla caía en el camino y pasaba la gente, majaba la semilla y no dejaba que la semilla que la semilla tenga firmeza, pueda desarrollarse y crecer. Otra parte de la semilla era llevada o la comían los animales, los pájaros, y entonces sabemos que en un determinado momento muchos de nosotros perdemos la fe porque nuestra fe no ha sido bien fundamentada, no estamos nosotros bien aferrados en quien hemos creído. Y también otra de las cosas que pasa, por qué la gente pierde la fe, es porque por las circunstancias inexplicables en la vida. Y muchas veces nosotros, esto nos hace, las circunstancias que vivimos pueden llevarnos a un momento en que perdemos la fe. Un ejemplo de una circunstancia inexplicable: la muerte de un hijo nuestro. Muere un hijo a pequeña edad y comenzamos a reclamarle a Dios: Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? O la enfermedad de un ser querido, o la muerte en un accidente de alguien, y comenzamos a decir ¿por qué? Y nos hace perder la fe porque murmuramos y renegamos y le reclamamos a Dios porque no tenemos una fe muy aferrada en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, esto, mis amados hermanos, debe hacernos reflexionar que la circunstancia, la situación que vivimos ahora, hermanos, no es una circunstancia o una situación en que nosotros nos haga perder la fe. El mundo entero hoy vive una circunstancia donde hay muchas personas que probablemente se quejan, murmuran, blasfeman contra el nombre de Dios. Hace unos días atrás recibí un mensaje de 3 pastores que murieron por el coronavirus en Nueva Jersey y Nueva York. Pastores que son siervos de Dios. Y uno comienza a decir, ¿por qué tuvieron que morir ellos? Si son servidores de Dios. Mis amados hermanos, cualquier circunstancia o evento inexplicable que venga a nuestras vidas, eso no tiene que ser un motivo para perder la fe. Entonces, ¿qué es el momento en que nosotros tenemos que estar, o qué actitud debemos de tomar nosotros ante la fe? Y es esta parte que podemos nosotros ahora pensar. ¿Puedes avanzar, Jonathan, por favor? Ok, la fe es la confianza en que Dios es quien dice ser, lo que significa que Él puede hacer todo lo que promete hacer y que hará todo lo que prometió. Nuestra fe, hermanos, está basada en algo que es real, en algo que Dios nos ha prometido. Yo tengo la fe porque Dios me ha prometido algo a mí y yo confío en eso. Yo tengo la fe que Dios envió a Jesucristo como mi Salvador y Él ha cumplido su palabra, ha cumplido su promesa. Entonces, el cumplimiento de la promesa de Dios, eso nos hace a nosotros tener una confianza plena en Él. Muchas veces nosotros, y cuando pensamos en ese canto o ese texto de la Biblia que dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza,
tú le dirías a esta montaña, muévete. Y entonces algunas veces nosotros pensamos, ay, ¿será posible que esta montaña se moverá? Y probablemente uno puede pensar, voy a hacer un ensayo aparte solito, voy a hacer una pequeña montañita de arena pequeñita, y entonces voy a ir a decirle, montaña, muévete de este lugar. Y usted comienza a decir a aquella montaña, montaña, apártate de aquí y vete al otro lugar. Y usted piensa que tal vez porque es un bebé montaña, entonces usted practica su fe y así se va a traspasar esa montaña. Nuestra fe, hermano, no está basado en algo que puede ser algo ridículo, o en algo que no hemos visto el cumplimiento de una promesa de Dios. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en los momentos, en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿hubo algún momento que le dijo a una montaña, montaña, quítate de aquí y pásate allá? No. Estuve buscando siempre en todo el Nuevo Testamento, en los libros, en los evangelios que narran la vida de Jesús, y viendo a ver si Jesús en algún momento le había dicho a alguna montaña, montaña, apártate de aquí y vete allá. ¿Qué quiere decir Jesús con eso entonces? Cuando habla acerca de nuestra fe, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a esta montaña, quítate de aquí y vete para allá. Que nuestra fe, hermano, está basada en promesas reales de Dios, en promesas que son realistas de Dios. Un ejemplo que les voy a poner de la vida real. Supongamos que, digamos, yo tengo confianza en que mi patrón ha sido un hombre íntegro, correcto, firme, honesto, y resulta ser que mi patrón me dice, el próximo mes voy a subir tu salario el 100%. Entonces yo llego a la casa contento, alegre, y le digo a mi esposa, para el próximo mes el patrón subirá mi salario. Y yo tengo esa confianza, tengo esa fe plena en que el salario mío será aumentado el próximo mes, porque mi patrón siempre ha sido un hombre firme de palabra y ha cumplido su palabra. Ahora imagínense que yo escucho decir que mi patrón le subió el salario a mi compañero. Entonces yo estaba escuchando cuando mi patrón le dijo a mi compañero, te subiré el salario el 100% el próximo mes. Entonces yo vengo de mi esposa y le digo, mira, a mí también me van a subir el salario, porque se lo van a subir a mi compañero también. Y probablemente, hermanos, esa promesa no está dada para mí, fue para mi compañero, pero eso no quiere decir que es una promesa que mi patrón me la está dando a mí. Yo confío en la promesa que mi patrón me la dio a mí, me la dijo a mí. Esto mismo pasa, hermanos. Nuestra fe está basada en las promesas fieles que Dios nos ha dado. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor, y puedes poner, Jonathan, el texto de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa promesa, hermano, el creer, el tener esa certeza de que vendrá algo para mí, está basado en algo que es real, porque Dios así nos ha prometido que hará eso para nosotros. Entonces, esta parte, hermanos, es tan importante, porque si nosotros no tenemos fe en los hechos reales de lo que Dios ha hecho para mí, entonces no será una fe real la que yo practico. Vamos a pasar, Jonathan, por favor. Entonces, ¿qué no es la fe? Y en esto voy a aclarar algunos aspectos que probablemente nosotros nos hemos
equivocados en cuanto a la fe. Porque algunas veces nosotros tratamos de forzar a través de que, como yo le pido a Dios esto, entonces Dios está obligado a hacérmelo. La fe no es un control que yo maneje como el control remoto del tele, que entonces yo aprieto un botoncito y se cambian los canales. No es así nuestra fe, hermanos. Nuestra fe no es como un control remoto. No es que yo por mi fe voy a controlar a Dios y yo voy a hacer lo que Dios, yo voy a hacer. Dios va a hacer lo que yo le pida, porque yo se lo estoy ordenando así como un control remoto. Y muchas veces nosotros nos hemos equivocado pensando de que la fe es un control remoto que yo manejo y a través del cual hago que Dios haga las cosas que yo quiero. Pero no se trata, hermanos, que la fe es un control donde yo, entonces, porque oro, porque le pido, porque ayuno, entonces yo voy a doblarle el brazo a Dios, a conquistar a Dios, que por eso Él tiene que hacer lo que yo le pido. No se trata de eso. La fe entonces no es como un control. La fe tampoco no es una fórmula. No es una fórmula matemática o una fórmula de que usted mezcle algo y que es una fórmula mágica. Es que entonces yo tengo esta fe porque Dios tiene que hacer todo lo que yo le pido. Y no es así, hermanos. Quiero que pasemos a la siguiente slide. Jonathan, ¿me ayudas? La fe se mueve conforme a la voluntad de Dios. La fe siempre se mueve conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo opera Dios, hermanos? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos, Dios opera de esta manera. La fe se mueve así, de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Algunas veces Dios responde y Él dice sí a lo que pedimos, cuando es su voluntad. Otras veces Dios quiere, pero en su tiempo. Y entonces en algún momento yo oro y pido a Dios de acuerdo a su voluntad, pero Él no me va a responder inmediatamente. Pero Dios en su tiempo me va a dar lo que yo le pido. Tercera respuesta de Dios. En algunas veces Dios definitivamente no quiere y no va a darnos lo que nosotros le pedimos. ¿Por qué? Porque hay algo que Él sabe que tú no lo sabes. Hay algo que es mucho mejor para ti de lo que tú estás pidiendo. Y un ejemplo de esto, hermanos, es cuando el Señor Jesús, la oración de Jesús en el Getsemaní, Él oraba y decía: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Jesús oraba pidiendo la voluntad de Dios. Y esta es una parte importante, mis amados hermanos. Entonces, entender que cuando nosotros oramos con fe, pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios va a respondernos de esas tres maneras. Él puede responder sí, Él puede responder en su tiempo, o otras veces Él va a responder no. Y nosotros, como hombres de fe, entonces vamos a aceptar esa voluntad de Dios. Pasemos entonces a lo siguiente, y quiero explicar, hermanos, qué es lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Porque algunas veces yo estoy pensando solamente que Dios ha prometido cosas buenas para mí. Aquí en la tierra, hermanos, mientras vivamos en la tierra no es el cielo. La tierra no es el cielo. Y muchas veces creemos o nos hemos equivocado en nuestra fe, que entonces aquí en la tierra Dios me va
a hacer vivir como que si yo viviera en el cielo. Entonces, ¿qué nos ha prometido Dios? Número uno, Él no ha prometido que tu vida esté libre de dolor. Él nunca ha prometido que el hecho de que tengas fe en Él, que confíes en Él, que seas un hijo de Dios, no vas a tener dolor. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicciones. Vuestra fe tiene que ser probada y tendréis pruebas. Los grandes hombres de Dios de fe, como Abraham, como José, como Moisés, pasaron sufrimientos también. Eso es lo que Dios les prometió a ellos. También Dios nos ha prometido que al seguirlo nos hará más ricos. Y esa es una gran equivocación. Yo me hago cristiano porque entonces ahora que soy cristiano voy a tener mucho dinero. Dios no ha prometido eso. En tercer lugar, Dios no nos ha prometido, Él no ha prometido sanar a todo aquel que lo pidiese. Muchas veces, enfermos, nosotros hemos orado por ellos y no se han sanado. Y viene a mi mente cuando Jesús llegó a aquel estanque, al estanque de Siloé. Y estaban allí muchos enfermos. Y dice que cada año venía un ángel y revolvía el agua. Y el primer, ¿cuál era ese? Betesda. Y el primer enfermo que llegaba allí era sanado. Y había, dice allí, montones de enfermos. Y Dios solamente le dijo a uno. El Señor Jesús, cuando llegó allí, solamente le dijo a uno. Y uno fue sano. Entonces, no pensemos, hermanos, Dios nos ha prometido que Él, siempre que le pidamos, Él va a sanarnos de toda enfermedad. Y número 4, Dios nos ha prometido revertir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cuando nosotros cometemos malas decisiones, Dios nos ha prometido que ahora, entonces, todo va a cambiar en mi vida. Cuando mis malas decisiones me han llevado a consecuencias que yo ahora las vivo. Entonces, esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos, porque muchas veces confundimos la fe. Entonces, ¿qué es? Podemos pasar a lo siguiente. El versículo de Juan 16:33 dice así: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es una parte importante, hermanos. Eso es lo que Dios nos ha prometido. En este mundo, en la tierra donde nosotros vivimos ahora, vamos a tener sufrimientos, aflicciones, pruebas. Pero ahí está la confianza, la promesa de Él: confiar, tener fe en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Y cómo Jesús venció al mundo? Él lo venció a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. El día glorioso en que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos y se fue y se sentó en el trono de Dios, Él se convirtió en un vencedor. Y hermanos, nosotros tenemos esa promesa también, que desde el momento en que yo entrego mi corazón y a través del arrepentimiento yo confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida, yo tengo esa vida eterna. Y también yo venceré, así como Jesús venció el mundo. Si Jesús dijo: confiad, yo he vencido el mundo, ustedes también vencerán, nosotros también venceremos. Y un día, hermanos, dejaremos de estar aquí en la tierra y también seremos vencedores, porque estaremos luego con una vida transformada, como Jesucristo también la tuvo después de su resurrección.
Y quiero que nada más recordarles esto. Podemos pasar a lo siguiente, Jonathan. El texto de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Mis amados hermanos, así como Jesús, Él atravesó los cielos, un día también Él vendrá, nos tomará a nosotros, y cuando estamos aferrados en nuestra fe en Él, también, hermanos, estaremos con Él por siempre. Vean lo que dice también Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y esto es lo importante, hermanos, que nosotros hoy disfrutamos. Jesucristo, Él es comprensible conmigo, Él me entiende a mí, porque Él también se compadece de nuestras debilidades. Jesús, como el Hijo de Dios, que se encarnó, vivió en la tierra, vivió como hombre, también Él padeció toda situación aquí en la tierra. Y hoy nosotros, hermanos, podemos también disfrutar de esa comprensión de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que Él nos hace vivir con Él. Y Hebreos 4:16 dice así: es por eso que es importante que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Dice así Hebreos 4:16: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir, ¿qué cosa? Misericordia, y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Qué es lo que ha prometido Dios darnos siempre, hermano? Nunca fallar su gracia y su misericordia. Así que, hermano, ahora el aislamiento social, la tristeza por la situación mundial, es lo que Jesús dijo que tendríamos: aflicciones, pruebas. Pero hay algo que sí Él siempre lo ha prometido que tendremos. Él va a estarnos dando siempre de su gracia y su misericordia. En Lamentaciones capítulo 3 dice que nuevas son cada mañana la misericordia de nuestro Dios. Eso sí siempre lo tenemos, hermanos. Tenemos siempre la gracia, tenemos siempre la misericordia de Él cuando nos acercamos a Él confiadamente. Y vamos, Jonathan, puedes avanzar a la siguiente slide también, y veamos entonces lo que sí Dios nos promete. Dios nos promete entonces, mis amados hermanos, caminar junto a nosotros en medio de la prueba. Vamos a tener dolor, vamos a tener prueba, vamos a tener situaciones difíciles, pero Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aún en el momento de prueba. También Dios nos ha prometido que todas las cosas que nos pasen son para bien. Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Dios nos ha prometido disponer de todas las cosas para bien. No importa qué circunstancia ahora estamos viviendo. Si nosotros, hermanos, estamos aferrados en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que vivimos son para bien. Y también, lo que nunca falla, lo que es nuevo siempre cada mañana, la gracia y la misericordia de Dios en el momento que lo necesitamos. Que me falte todo, pero que nunca me falte la gracia y la misericordia de Dios. Sé, hermanos, que la situación que vivimos ahora, probablemente el temor, la angustia, la expectativa, las noticias de lo que pasa en el mundo,
los países más ricos del mundo siendo golpeados fuertemente con la pandemia del coronavirus. Eso nos causa probablemente tristeza, nos causa emociones en que pensamos en estas pobres personas que ahora han tenido que sufrir a causa de este virus, los problemas respiratorios. Miles de personas, ya hemos sobrepasado 100,000 personas, más de 1,000,000, ya vamos acercándonos al 1,500,000 de contagiados, de personas con virus. Y esto probablemente nos trae tristeza, sí, hay dolor, pero es lo que Dios nos ha prometido. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, tengan fe firme en mí, aférrense a mí, porque yo estaré con ustedes. Y así como yo he vencido, ustedes también vencerán. Y como conclusión, entonces, mis amados hermanos, en este momento de prueba que nos está tocando vivir en el mundo, entreguemos toda nuestra vida y toda nuestra confianza en nuestro Dios soberano. Porque nosotros, hermanos, en este momento, lo único que podemos decir, Dios es soberano. Él ha prometido cumplir su palabra. Y todo lo que estamos viendo ahora, las pestes, hambres, calamidades, terremotos, guerras de países contra países, de reinos contra reinos, Dios lo había profetizado así en su palabra. Ahora, mis amados hermanos, en este momento de prueba, en este momento de aflicción, acerquémonos al Señor confiadamente para disfrutar de su gracia, su misericordia y tener su socorro. Mi socorro viene de lo alto, viene de Dios. Vamos a terminar entonces con una oración diciéndole: Señor, muchas gracias por este momento, por este tiempo en que podemos disfrutar la palabra tuya, entendiendo, Señor, lo que es estar firmes en la fe. Nuestra fe está fundada solamente en aquel que murió, aquel que fue sepultado, en aquel que resucitó, en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, quien sufrió por mí dolores, padeció en la cruz, para que hoy, un día como hoy, un sábado de gloria, hoy yo pueda decir: qué glorioso día en el que Jesús murió, en el que Jesús resucitó, porque mi fe y mi confianza está solo en Él. Y desde aquí, como pastor, como iglesia, levantamos esta oración de fortaleza, de que tú, Señor, camines con nosotros, aún en los momentos de prueba, aún en los momentos de necesidad, aún en el momento donde no hay trabajo, aún en el momento donde no hay que comer, aún en el momento donde hay preocupación. Señor, sé que en muchos hogares hoy, no solamente de aquí, de Brasilito, de Potrero, de Flamingo, de Huacas, del Llano, nuestras comunidades aquí del Cantón de Santa Cruz, estamos preocupados o tristes o en aflicciones por la situación que estamos viviendo. El mundo entero también sufre estos dolores como dolores de parto. Pero, Señor, tenemos esa confianza en aquel que traspasó los cielos, en Jesucristo el Señor. Y mi confianza está solo en Él. Que la fortaleza caiga ahora para cada uno de nosotros. Oh Dios, yo pido todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.